We have been in Exodus for the last couple months now. Hemos estado en el libro de los Éxodos por hace más o menos 2 meses. For those who haven't been here with us, Para aquellos de los que no han estado con nosotros, we went all the way through the Passover, the plagues, pasamos a través de la Pascua y las plagas and we are just at the point y estamos al punto where the Israelites just crossed the Red Sea, donde los israelitas acababan de cruzar el Mar Rojo and they were already complaining. y ya habían empezado a quejarse. So we have to understand the context. Tenemos que entender el contexto. This was a nation that was slaves. Esta era una nación de esclavos. Okay? They never knew what freedom was like. Ellos nunca sabían lo que era la libertad. They didn't have any understanding of that. No tenían ningún entendimiento sobre eso. All they knew how to do Lo único que sabían ellos para hacer is obey your master era obedecer a su dueño or die. o morir. That was their life. Esa era su vida. Do what you're told Haz lo que se te dice or die. o muere. They were raised with the fear of Egyptians in them. Ellos habían crecido con el temor de los egipcios sobre ellos, Just like any slave would be. así como cualquier otro esclavo lo viviera. Now imagine Ahora close to 1 imagínense. million people like that. Imagínense a un grupo de casi 1 millón de personas, todos viviendo de esa forma, Who are experiencing freedom for the first time. que estaban experimentando la libertad por primera vez en su vida. Imagine that. Imagínenselo. Or better yet, O mejor que eso todavía, remember that. recuerden eso, Because that was us. porque eso éramos nosotros. Before we were saved by the blood of Christ, Antes de ser salvos por la sangre de Cristo, we were slaves to our sin. éramos esclavos a nuestro pecado. And when we become Christians, Y cuando llegamos a ser cristianos and the Spirit in us gives us life, y el Espíritu de Dios nos dio vida in us, en nosotros and gives life to us, y nos dio vida a and nosotros freedom to y us, libertad. many of us don't know how to handle that. Muchos de nosotros no sabemos cómo manejar esto. It's a new experience. Es una nueva experiencia. To be able to say no to sin, El poder decirle no al pecado, to see God from the spiritual eyes, el ver a Dios con los ojos espirituales, it's a new life. es una nueva vida. And so it's understandable Así que es entendible that it's a process of learning de que es un proceso de aprendizaje, how to grow in that freedom el cómo crecer en esa libertad and how to become your own owner. y cómo llegar a ser tu propio dueño And your flesh becomes your slave. y tu carne hacerla tu esclavo. It's a difficult process. Es un proceso difícil. Many times it's difficult to separate the two. Muchas veces es difícil el separarlas a las dos. And I'm becoming more and more convinced Y yo me he convencido cada vez más y más that that is one of the dilemmas of Christianity. que ese es uno de los dilemas del cristianismo. So I want us to look at this section Así que quiero que veamos esta sección as first steps for believers. como los primeros pasos de los creyentes. Okay? And we're going to see some good parallels here. Y vamos a ver buenos paralelos aquí. The first thing God showed the Jews, La primera cosa que Dios le enseñó a los or judíos, those Israelites, a esos israelitas, was that He is more powerful than anything else. era que Él era más poderoso que cualquier otra cosa. So He was worthy of their worship. Así que Él era digno de su alabanza, He was worthy of their trust. era digno de su confianza, He was worthy of their love. era digno de su amor. And at the same time that He showed His power, Y al mismo tiempo que Él les enseñaba su poder, He shows His love. les enseñó su amor. And that is what we find in the gospel. Y eso es lo que encontramos en el Evangelio. The power of God El poder de Dios
over death, sobre la muerte, combined with the love of God combinada con el amor de Dios for the sinner. para el pecador. That's the first step. Ese es el primer paso. And when we believe that, Y cuando creemos eso, we become his people. es cuando llegamos a ser su gente. And we begin to learn what it's like to live in his Y kingdom. empezamos a aprender a vivir, a saber cómo vivir con In sus his hijos kingdom. en su reino. So the next thing that happened last week we talked about Así que la última vez lo que sucedió, en la última vez que hablamos, is God led them to bitter waters es que Dios los llevó a las aguas amargas to show them para enseñarles that being a child of God que el ser un hijo de Dios doesn't mean life is perfect now. no significaba que la vida era perfecta ahora. We live in a world that's cursed. Nosotros vivimos en un mundo que es Maldecido. maldecido. It's cursed by sin. Es maldecido por el pecado. That's the only reason the waters would be bitter. Esa es la razón por la que las aguas serían amargas. It wasn't because God created them like that. No era porque Dios las había creado de esa forma. When God created the waters, Cuando Dios creó las aguas, there was the ocean estaban las aguas del océano and the rivers. y la de los ríos. And you could drink that water. Y podías tomar de esa agua. And then came the curse. Y luego vino la maldición. And what we see wrong in the world today, Y lo que vemos mal en el día de hoy, throughout the world, a través de todo el mundo, is the consequences of that curse. son las consecuencias de esa maldad, de esa maldición. Okay? That's what we see. Eso es lo que vemos. And so the reality is, Así que la realidad es God changes us, que Dios nos cambió a nosotros, but the world didn't change. pero el mundo no cambió. It's the same world we lived in before. Es el mismo mundo en el que vivíamos antes. And so we're going to encounter bitter waters. Así que vamos a encontrar aguas amargas. And when we do, Y cuando lo hagamos, We cuando learned lo last encontremos, week. lo aprendimos en la semana pasada. what do? ¿Qué es lo que haremos? We put in the cross. Ponemos la cruz. We add Jesus into the equation. Le añadimos a Jesús a la Equation, like mathematicas. a las matemáticas. ¿Cómo se llama? Equation? Con la calculación. Ecuación. Okay. Equation, okay, equation. We put God into that equation, Ponemos a Dios en esa ecuación and he changes the results. y Dios cambia los resultados. 2 plus 2 is 4, 2 más 2 es 4, but if 2 plus 2 plus 2, pero si 2 más 2 más otros 2, that's 6. eso ya son 6. It's a different answer. Es una respuesta diferente. So God adds his blessing in, Así que Dios añade su bendición, his a eso, guidance, su guía, his knowledge, su conocimiento, his power, su poder, his love, su amor everything that he is. y todo lo que Él es. When you put that into a problem, Cuando pones todo eso en un problema, it changes to something different. cambia a algo diferente. Now it's not a problem, Ahora ya no es un problema, it's an opportunity to learn es una oportunidad para aprender and to grow y para crecer and to strengthen your faith. y para Fortaleza. madurar o esforzar tu fe. Okay? That's what problems become for the Christian Eso es lo que llegan a ser los problemas para los cristianos. when we add God into the equation. Cuando añadimos a Dios a la ecuación. Because many times, let's be honest, Porque muchas veces, vamos a ser honestos, we come to the bitter waters llegamos a las aguas amargas and the first thing we do is complain, y lo primero que hacemos es quejarnos. right? ¿Sí? That needs to change. Esto necesita cambiar. The first thing we need to do Lo primero que necesitamos hacer is ask God, es pedirle a Dios, what's your plan for this? ¿cuál es tu plan para esto? And then listen. Y luego escucharlo. Now, God showed them through Moses. Ahora, Dios se los enseñó a ellos a través de Moisés. So what do? Así que, ¿qué es lo que nosotros We don't vamos have a Moses, hacer? right? No tenemos a Moisés ahorita, ¿verdad? Yeah, we do. Sí, sí lo tenemos.
66 books of words of the prophets. Tenemos 66 libros de las palabras de los profetas. We still have it. Todavía las tenemos. And it still works. Y todavía sigue funcionando. Everything that we encounter in life, Todo lo que nos encontramos en la vida, we can find how to handle it podemos saber cómo manejarlo through the words of the prophets a través de las palabras de los profetas. that God has spoken to us. De estos profetas que Dios habló a través de ellos, To us. a nosotros. Okay? We have those words. Tenemos esas palabras. So really, we have better than Moses. Así que en realidad nosotros tenemos mejor oportunidad que Moisés, o algo mejor que Moisés. The Israelites only had 5 chapters, Los israelitas nada más tenían 5 chapters o 5 books. 5 libros. We have 66. Nosotros tenemos 66. They had 1 prophet. Ellos tenían un profeta. We have hundreds. Nosotros tenemos cientos de ellos. And anything we need to know, Y lo que necesitamos nosotros saber, we can look in there. cualquier cosa, lo podemos buscar allí. That is the reason we study this book. Esa es la razón por la que nosotros estudiamos este libro. It's not just head knowledge. No es nada más para obtener conocimiento de cabeza. It's for life knowledge. Es un conocimiento para la vida. Okay? So, Así que that brings us to this chapter. esto nos lleva a este capítulo. Now we'll start the study. Y ahora vamos a empezar. Okay, go ahead and read this part. Entonces dijo el Señor a Moisés: escribe esto en un libro para que sirva de memorial, y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre: el Señor es mi estandarte. Y dijo: el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Wow, I think I'm in the wrong spot. Josué todavía no lo habíamos visto. Sí, estoy mal. Perdón. Temón, brinca mucho. Ajá. Ok, perdón, me equivoqué. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y había aguas para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo?, les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed y ahí murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo: ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve, yo estaré allí delante de ti, sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel, y puso a aquel lugar el nombre de Masá, prueba, y Meribá, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está el Señor entre nosotros o no? Again, let's be honest. Nuevamente vamos a ser honestos. That's one of the first questions we ask Esta es una de las primeras preguntas que preguntamos when we encounter problems. cuando nos encontramos con problemas. Is God with me or not? ¿Está Dios conmigo o no? Why is this happening? ¿Por qué es que me está sucediendo esto? Now, for them, Ahora, para ellos, that's a genuine question. esta es una pregunta muy genuina. They didn't know anything about Yahweh. Ellos no sabían nada sobre Yahweh. All they knew is the Egyptian gods. Lo único que conocían eran esos dioses egipcios. If we notice the sociography, I don't know how I'd say that in an easier word in Spanish, but the study of the cultures in the area. El estudios. estudio de la cultura en las áreas. There were priests of Yahweh. Había sacerdotes de Yahweh. One was named Melchizedek.
Uno era llamado Melquisedec, Another one was Moses' father-in-law. otro era Jetro, el suegro de Moisés, He was a priest of Yahweh. que era un sacerdote de Yahweh. There was no nation yet. Todavía no existía la nación, And so God just had priests who knew him. así que Dios tenía únicamente sacerdotes que lo conocían In the middle of all the other priests for the other gods. en medio de todos esos otros sacerdotes de los otros dioses. That's why at the beginning of this section, Por eso es que al principio de esta sección, God said to Moses Dios le dijo a Moisés in the burning bush, en la zarza ardiente, I want you to know my name, quiero que conozcas mi nombre, Yahweh. Yahweh. Yod Chet Vav Chet. It's a name in Hebrew Es un nombre en hebreo that just has the meaning, que nada más tiene el significado I am. yo soy, I exist. yo existo. Nothing causes me to exist. No hay nada que cause que yo exista. I just am. Yo solo soy. And he is the only thing in the universe that can say that. Y Él es el único en el universo que puede decir esto. Everything else Todo lo demás would say, sería, I diría, became. yo llegué a ser, But God is, I am. pero Dios es, yo soy. And so he begins to reveal his character. Así que Él empieza a revelar su 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 características. característica, Okay? His love su amor for people that were in a covenant with him. para las personas que estaban dentro de un pacto con Él, His faithfulness su fidelidad to the promise made to Adam a la promesa que se le hizo a Adán and Eve y a Eva and Cain y a Caín and Noah y a Noé and Abraham y a Abraham and Job y a Job and Melchizedek y a Melquisedec and Jethro y a Jetro and any other worshiper of Yahweh. y cualquier otro que fuera adorador de Yahweh. God wanted them to know Dios quería que ellos supieran that I keep my promises. que yo mantengo mis promesas. Mejor. Hágase Yo la olvido luz. Sí. Mejor para leer. I was wondering why I was having such a hard time reading these. Me olvido para poner la luz. So, God's introducing himself. Así que Dios está introduciendo él mismo And now he's teaching Israel, y ahora le está enseñando a Israel. when you are my people, Cuando ustedes son mi gente, this is the difference between you and anybody else. esta es la diferencia entre ustedes y los demás. He told them, Él les dijo, I will destroy nations for my people. yo destruiré naciones por mi gente. God will destroy nations Dios destruirá naciones to protect one of his children. para proteger a uno de sus hijos. Wow. Obviously, he won't kill his children in those nations. Obviamente que él no va a matar a sus hijos dentro de esa nación que él piensa destruir. And the Egyptians, Y los egipcios, they had a choice. ellos tuvieron la oportunidad. They could have got La circumcised and joined the Jews. Ellos pudieran verse circuncidado y adjuntarse con los judíos. That was the law. Esa era la ley. Whoever wants to be a Jew, they could do it. Cualquiera que quisiera hacerse judío lo podía hacer. Just follow the promises. Nada más sigan las promesas, Follow the commandments. sigan los mandatos, Go to the priest. vayan al sacerdote, Offer the sacrifices. ofrezcan los sacrificios And do what he tells you. y hagan lo que él les diga. Okay, so it shouldn't be surprising that they complain already. Así que no nos debería de sorprender que ellos ya habían empezado a murmurar. I remember the first time I read this section, Me recuerdo Years la ago. primera vez que yo leí esta sección hace muchos 25 years años, ago. hace como 25 años, and I thought, y pensé, after everything they saw después de todo lo que ellos ya vieron with the plagues, con las plagas, how is it they didn't trust God? ¿cómo es que no pueden confiar en Dios? But then you remember the culture.
Pero luego recuerdas la cultura. Somebody who was 50 years old Alguien que tenía 50 años, had 50 years of slavery que tenía 50 años de esclavitud and 7 months of God's miracles. y 7 meses nada más de ver los milagros de Dios. So it would be normal to ask, Así que era algo normal el preguntar, okay, what is this God doing? entonces, ¿qué es lo que este Dios está haciendo? Why are we here? Porque es que estamos aquí And there's bitter waters. y hay aguas amargas. Okay? Why are we here? Porque es que estamos aquí And now we don't have any water. y ahora no tenemos agua. They leave the area Dejan el área and there's no water. y no hay agua. Now, there's a million illustrations you can do with the rock and the water. Ahora, hay un millón de ilustraciones que pueden hacer con lo de la roca y el agua. All throughout the Bible, A través de toda la Biblia, God is compared to a rock. Dios es comparado con una roca. Jesus said, Jesús dijo, believe in me, waters will flow out. crean en mí y Agua habrá fluye. agua abundante. Okay? And if you drink my water, you'll never thirst. Y si toman de mi agua, nunca tendrán sed. All through the Old Testament prophets, A través de en el Antiguo Testamento, a través de los profetas de we entonces. see the symbolism of the waters and the rocks. Vemos el simbolismo del agua y las rocas. So, instead of going into a million of those applications, Así que en lugar de entrar en ese millón de aplicaciones, I just want to focus on one thing here. quiero enfocarme en una sola cosa, Because we're going to come to another rock later. porque vamos a llegar a otra roca más adelante. Okay? In this first rock, Pero en esta primera roca, God says, strike it once. Dios le dijo, golpéala una vez, One time. una vez. The next time we read about a rock, La siguiente vez vamos a leer sobre otra roca, God will tell Moses, donde Dios le va a decir a Moisés, speak to the rock. háblale a la roca. And Moses strikes it twice. Y Moisés la golpea 2 veces. And that is the reason Moses never went into the promised land. Y esa fue la razón por la que él nunca entró a la tierra prometida. Just that one thing. Nada más por esa cosa que hizo. And we'll talk about that when we get to the second rock. Y vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la segunda roca. Okay? So for now, let's just say, Así que por ahorita nada más vamos a decir, when God does something symbolic, cuando Dios hace algo simbólico, it's to teach us something about a reality. es para enseñarnos algo sobre alguna realidad. Okay? And when we misrepresent the symbolics, Y cuando mal representamos el simbolismo, we misrepresent the reality. mal representamos la realidad. Okay? Baptism, El bautismo, that's something that's common to us. eso es algo que es muy común Communion. para nosotros. La comunión, These are symbols. estos son simbolismos, Okay? They represent a spiritual truth. representan verdaderas Spirituality. espirituales, Okay. Verdades. verdades espirituales. Okay? That's what they represent. Es lo que representan. If we do them incorrectly, Y si lo hacemos incorrectamente, for example, por ejemplo, if you're baptized, si eres bautizado, if you get baptized just because you want to be more spiritual, nada más porque te quieres sentir más espiritual and you want everybody to know that you're more spiritual, y quieres que todos se den cuenta que tú eres más espiritual, or you want to prove to the church o le quieres comprobar a la iglesia that you're not the same person you were before, que tú ya no eres la misma persona que eras anteriormente, and so you want to get baptized así que te quieres bautizar to show everybody para enseñarles a I'm a todos, new person. ahora ya soy una nueva persona. That's close but no cigar. Eso es cerca, But no, you don't hit the point. pero no llegas a la meta. Okay? Baptism is symbolic El bautismo es simbolismo of your desire de tu deseo to live a new life in Christ. de vivir una nueva vida en Cristo. It's not to show anybody anything No es para enseñarle a los demás nada about how spiritual you are. sobre qué tan espiritual eres. The only reason it's done public La única razón por la que se hace públicamente
is so that when you do it, es para que cuando lo hagas, you have people to hold you responsible. tengas personas que te hagan responsable de esa acción. You made a public confession Porque has hecho una confesión pública that you are a disciple of que Christ tú eres un discípulo de Cristo and you desire to live in the new life, y que deseas vivir en esa nueva vida, to come back from the dead para regresar de la muerte into new life, a una nueva vida, and you desire the power of God in your life. y tú deseas el nuevo poder de Dios en esa vida. Okay? That's what it represents in your, it's what it needs to represent in your heart. Eso es lo que necesitas ser representado en tu corazón. If you do it for any other reason, Si lo haces por cualquier otro motivo, it's a ritual, es un ritual nothing more. y nada más. And there are serious consequences Y hay serias consecuencias for misrepresenting these truths. por mal representar estas verdades. If you get baptized for other reasons, Si te bautizas por otras razones, just to follow rules, para seguir algunas reglas or just because you want to just be obedient to what the pastor said, o porque quieres ser obediente a lo que dijo el pastor, the consequences can be very severe. las consecuencias pueden ser severas. Okay? Communion, La comunión, it's a remembrance of his body that's broken. este es un recordatorio de su cuerpo que fue quebrantado de Jesús. If we think it's more than that, Y si nosotros pensamos que es algo más que eso, if we think somehow that bread si pensamos que de alguna forma ese pan has the physical ability tiene la habilidad física and literal y literal to change us in any way, de cambiarnos de cierta forma, then we miss the point. entonces nos perdemos esa meta. It's not what we do that changes us. Ese blanco, perdón, no es, It's not what we do that changes no us. es lo que nosotros hacemos lo que nos cambia, It's what Jesus did that changes us. sino que es lo que hizo Jesús lo que nos cambia. That's it. Es todo. Paul describes it in Colossians. Pablo lo describe en Colosenses. It says these things have the image of holiness, Dijo, of es- godliness. These things have the image of godliness. dijo, estas cosas tienen la imagen de la santidad, We'll pay you that. o Right, piedad, yeah. perdón. But they deny the power of it. Pero niegan el poder de ella. And he was referring to rules like Y él se estaba refiriendo a las reglas como observe this day as holy, el observar cierto día para ser santo, or don't touch these things, o no tocar ciertas cosas, or don't drink these things. o no tomar ciertas cosas. If it's just for the rules, Si es nada más por ser las reglas, you'll look religious, te ves religioso, but it doesn't change the heart. pero no te cambia el corazón. If you forgive others Si tú perdonas a otras personas, so that you can be forgiven, nada más para que tú seas perdonado, you miss the point. te has perdido la meta. We forgive because we are forgiven. Nosotros perdonamos porque fuimos perdonados Because of what God did in us. por lo que Dios hizo en nosotros. Out of that work A través de ese trabajo flows out more work of God. es como fluye Más obra de Dios. más Okay? Out of the work that He did in us. del trabajo que Él hizo en nosotros. We don't do the work Nosotros no hacemos el trabajo so that He works in us. para que Él trabaje en nosotros. That is legalism. Eso es legalismo. It's righteousness by works Es la justicia a través de las obras and not by faith y no por fe and not by grace. y no por gracia. And there's a big danger in that. Y hay un gran peligro en ello. Okay? It denies the power of the resurrection. Eso niega el poder de la resurrección. Okay? If that was the case, Si ese fuera el caso, Jesus didn't need to die. Jesús no hubiera necesitado morir. We could just obey the law Nada más podíamos obedecer la ley and we'd all be okay. y todos estuviéramos bien. But we're going to see Pero vamos a ver that's not even the reason He gave the law. que esa no es ni siquiera la razón por la que Él mismo dio la ley. If we get to it, that's where we'll be at next week. Si llegamos a ella, quizá la otra semana vamos a llegar Sí. allí.
Sí, cumplí ese parte hoy. Sí, que acabamos de cumplir la parte que nos toca el día de hoy. Okay, but they were complaining like we do Pero ellos se estaban quejando igual como lo hacemos because this nosotros, new life was not what they expected. porque esta nueva vida no era lo que ellos esperaban. So it's kind of like my wife. Es como mi esposa. She can complain about me not putting the lid on the Ella- toothpaste. Ella puede quejarse de que yo no le pongo el tapón a la pasta de dientes And she's been complaining for the last 20 years about it. y ha estado quejándose por los últimos 20 años. So last week I decided Así que la semana pasada yo decidí, I'm going to change that habit for her. voy a cambiar ese hábito por ella. And so I started putting the top back on it. Empecé a ponerle el tapón a la pasta de dientes So, and I thought she was going to notice. y yo pensé que ella lo iba a notar She never said anything. y nunca dijo nada. So finally last night I told her, Así que finalmente anoche le dije, you didn't notice that I stopped putting the toothpaste on? No That, has that I put the notado. top back on it? ¿no has notado que le pongo nuevamente el tapón a la pasta de She dientes? said, no, I thought you stopped brushing your teeth. Y dije, no, yo pensé que habías parado de cepillarte los dientes. Es un chiste, okay, no es cierto. A bad one, huh? No, so instead of complaining, Ay, perdón. en lugar de quejar, this is what we have, okay? So God leads them into another situation, Dios los lleva a una nueva situación. okay? Sigue. Entonces vino Amalec y Dígame. peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Pero las manos de Moisés se cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían la mano, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Okay. Now you're not going to believe this, No van a creer esto, but this is the first lesson on how to do church. pero esta es la primera lección en cómo hacer una iglesia. God gave Moses the vision, Dios le dio a Moisés la visión and he guided the people through that vision. y guió a las personas a través de esa visión. They began to follow Moses, Ellos empezaron a seguir a Moisés, but what we notice pero lo que nos damos is cuenta Moses was doing all the work. es que Moisés era el que estaba haciendo todo el trabajo. Any need they had, Cualquier necesidad que ellos tenían, they went to Moses, iban a Moisés. and God provided it always Y Dios lo proveyó siempre through Moses. a través de Moisés. But let's look at this in a different way. Pero vamos a ver esto de una forma diferente. Like us, Como nosotros we have a new church. somos una nueva iglesia. Some of you are just starting to walk with the Lord. Algunos de ustedes apenas acaban de empezar a andar con el Señor. Some of you are just coming back to the Lord. Otros apenas acaban de regresar al Señor. And some of you have been walking with the Lord for a while. Y algunos de ustedes han andado con el Señor por ya bastante tiempo. Okay? There were elders in the nation. Había ancianos en la nación. These were the wise ones, Estos eran los sabios, the mature believers, los creyentes maduros, to use a parallel, para usar un paralelo. not nada literal, más, okay? No algo literal. They weren't believers yet, okay? Ellos todavía no eran creyentes. We're going to find that out later on. Vamos a saber esto más adelante. It's the reason none of them went into the promised land, Y es la razón por la que ninguno de ellos entró a la tierra prometida. because none of them were believers. Porque ninguno de ellos eran creyentes.
in a real sense of the word. en un sentido real de la palabra. Okay? But we do have elders in this group, Pero sí tenemos ancianos en este grupo. and Moses says Y Moisés dijo, to Joshua, le dijo a Josué, his assistant pastor, que era su pastor asistente, who he's going to train up to go plant a church, a quien iba a entrenar para que fuera a Plantar una- plantar una iglesia. Este es Okay. un paralelo, ¿ok? parallels. Para ver si pueden seguir. But in the same sense, Pero del mismo sentido, yes, Joshua goes with a new nation sí, Josué va a una nueva nación, okay, in a new land en una nueva tierra, to do a new work. a hacer un nuevo trabajo. Okay? So that's just like what we do with planting a church. Así que es eso algo como lo que nosotros hacemos cuando plantamos una nueva iglesia. So he puts Joshua in charge. Así que Moisés pone a Josué a cargo. But Pero God wants to make sure Dios quiere asegurarse that Joshua learns a very important lesson. de que Josué aprenda una muy importante lección. It doesn't matter how good you are, No importa qué tan bueno seas, how strong you are, qué tan fuerte seas, how strong or weak the enemy is, qué tan how strong or weak the qué enemy tan is, fuerte. fuerte o débil sea el enemigo, how good of a fighter you are, qué tan qué tan buen peleador seas o guerrero. none of that matters. Nada de eso importa. All that matters Lo que importa is one thing. es una cosa. Are you doing what God said? ¿Estás haciendo lo que Dios dice? Are you following his commands? ¿Estás siguiendo sus mandatos? Yes, Sí. you need to do work, Necesitas trabajar, but that work depends on God. pero ese trabajo depende de Dios. And if you don't trust in God for that work, Y si no confías en Dios para ese trabajo, then it's just work, entonces es nada más trabajo nothing more. y nada más. That will never change the heart of a person. Eso nunca va a cambiar el corazón de una persona. It will never save the soul of a person. Nunca va a salvar el alma de una persona. Nothing. Nada. Only God can do that. Únicamente es Dios el que puede hacer eso. And when things are too difficult, Y cuando las cosas se hacen muy difíciles, like this, como en esto, a nation of slaves una nación de esclavos fighting for the first time ever peleando por la primera vez en su vida, in all of their memory, en todo lo que ellos recuerdan, the first time in war. la primera vez que están en guerra. That means holding up a sword Eso quiere decir que ellos tenían que levantar una espada or bow and arrow o algún arco y una flecha or spear, o algún una lanza, Daga. lanza, lanza and running into a fight y ellos corriendo a la guerra face to face with a person de cara a cara con la persona and stabbing him que iban a estocar or chopping at him. o que iban a golpear con Real la war. espada. Esta era una guerra real para ellos. This wasn't electronic equipment and missiles. Esto no era como un equipo electrónico con misiles. You had to kill them face to Tú face. tenías que matarlos cara a cara. And they had no experience in this Y ellos no tenían ninguna experiencia en esto. against an experienced army. En contra de un ejército con experiencia. Impossible. Era algo imposible. And that's the reason Y esa fue la razón. when the judgment of God Cuando el juicio de Dios against the enemies of Israel, en contra de los enemigos de Israel, when that was raised up, cuando esa era levantada, they fought supernaturally. ellos peleaban supernatural. And when it wasn't, Y cuando bajaba, they were on their own. ellos estaban por sí solos. In a church, En una iglesia there will be people who have authorities over different areas.
Habrá personas que tengan autoridad sobre diferentes áreas. As we grow, Y a como vamos creciendo, we're going to have different ministries, vamos a tener diferentes ministerios. and we already have some. Ahorita ya tenemos Katy's en algunos. cargo de los niños. Okay. BJ is my elder. El hermano BJ es uno de nuestros ancianos. Okay. And we got 3 guys getting trained up to be pastors. Y tenemos 3 personas, 3 hombres que van a ser entrenados para pastores. Okay. So they're going to have different authority over different areas. Así que van a tener autoridad sobre diferentes áreas. What the church can't do Lo que la iglesia no puede hacer is let them do all the work es dejarlos que ellos hagan todo el trabajo, because they can't do it by porque no themselves. lo pueden hacer por sí solos. It's impossible Es imposible for one person para que una persona to do all the work haga todo el trabajo for a ministry for all of the kids in a church. para el ministerio de todos los niños de la iglesia. Impossible. Es imposible. They need help. Necesitan ayuda. And the only way to help them Y la única forma para ayudarlos is to ask them, es preguntarles, how can I help? ¿cómo es que te puedo ayudar? And then when they tell you, Y cuando te lo digan, you do it. lo hagas. And we trust that God is going to lead them Y confiamos que Dios los va a guiar on how to do it right. en cómo lo hagan bien. Moses was over 80 at this point. Moisés tenía más de 80 años a este tiempo. 80 plus. Tenía más de 80. How long is he going to be able to hold his arms up? ¿Qué tanto él pudiera mantener sus brazos arriba? When you're young, maybe 3 or 4 hours. Cuando estás joven, quizá unas 3, 4 horas. Okay, and that would be hard. Y eso sería difícil. Maybe resting a little bit like this. a veces. Quizá descansándola sobre tu cuerpo. Try it sometime O algún tiempo hagan ese Just hold your arm cambio out. de esa forma. and see how long you can hold it up. Y dense cuenta que tanto tiempo pueden tener sus manos así. It's not easy. No es fácil. It takes exercise and work Toma ejercicio y trabajo to do it for a couple hours. para hacerlo nada más por algunas horas. He had to do it for an entire battle. Él lo tuvo que hacer por toda una guerra completa. There are times Hay veces that my wife gets tired, que mi esposa se cansa, that I get tired, que yo me canso, and there's one way to help us. y hay una forma para ayudarnos. Just ask us, Pregúntenos, how can I help? ¿cómo puedo ayudar? And then just do it. Y luego, háganlo. Help us hold our hands up a little bit, okay? Ayúdenos a mantener las manos arriba. Okay, help us a little bit. When we get tired, Cuando nos cansamos. and when that happens, Y cuando eso suceda, you begin to win battles. ustedes empiezan a ganar batallas. Moses could not do this on his own. Moisés no podía hacerlo solo. And there is no pastor in the world Y no hay ningún pastor en todo el mundo that could do the work of a church. que pueda hacer el trabajo de la iglesia. solo. Even Jesus said, Aún Jesús dijo, when I go away, cuando yo me vaya, you are going to do even greater things. ustedes van a hacer cosas aún más grandes. Because Jesus was in his humanity, Porque Jesús estaba en su humanidad, living within those limits. viviendo dentro de esos límites. He could not be, or he chose not to be, Él escogió el no ser, in all places at all times, el no estar en todas las partes al mismo tiempo, communicating with everybody at the same time. comunicándose con todos al mismo tiempo. He was God, he could have, Él es Dios, Él podía hacerlo, but he lived within the limits of humanity. pero Él vivió dentro de los límites de la humanidad. And because of that, Y por eso he needed to sleep, necesitaba dormir, he needed to eat. necesitaba comer. Sometimes he could go 40 days, but not often. A veces se iba 40 días sin comer, pero no muy seguido. Okay. And only for a very good reason. Y nada más cuando lo hacía por una buena razón. Okay. Cuando ayunaba. But he had to eat. Pero tenía que comer. He got tired. Se cansaba, He got sad. se entristecía, Okay. He got mad. se enojaba. He experienced all of our emotions. Él experimentó todas nuestras emociones.
that make us human. que nos hacen humanos. He never experienced the part of us Él nunca experimentó la parte de nosotros, that is the part of the sinner que es la parte del pecador or the fallen man. o del hombre caído. Okay? So he never experienced doubt. Así que él nunca experimentó la duda, He never experienced fear. nunca experimentó el miedo. That's not a part of what makes us human. Eso no es parte de lo que nos hace ser humanos. That's part of our fallen nature, Esa es parte de nuestra naturaleza caída, not our perfect nature. no de nuestra perfecta naturaleza. Okay? So that's what Jesus was. Así que eso fue lo que Jesús era. But in this situation, Pero en esta situación there were many things going on at the same time. había muchas cosas que estaban sucediendo al mismo tiempo. Moses had to hold the staff up. Moisés tenía que tener la vara hacia arriba. Okay? His helpers Sus ayudantes had to help him hold the staff up. tenían que ayudarle a él a que él mantuviera esa vara arriba. Joshua Josué had to lead the battle, tenía que guiar la batalla and the Israelites y los israelitas had to go fight. tenían que ir a pelear. Nobody got to sit around. Nadie se podía quedar sentado. Everybody was working. Todos estaban trabajando. And when that happens in a church, Y cuando eso sucede en una iglesia, the enemy does not have a chance. el enemigo no tiene ninguna oportunidad. There is nothing he can do to stop the church No hay nada que pueda hacer para parar a la iglesia when we work together, cuando trabajamos juntos, doing it the way God said haciéndolo de la forma que Dios lo dice and doing what God says. y haciendo lo que Él dice, How he says to do it, como lo dice Él When que to se do it, haga y cuándo hacerlo, where to do it, dónde hacerlo and for how long. y por cuánto tiempo. When we do that, Cuando hacemos eso, there is no stopping. no hay paro. That is the vision I have for this church one Esa es la day. visión que yo tengo para esta iglesia. We want to reach Zacatón, Nosotros queremos alcanzar a Zacatón, Real de Ermito, Real del Alamito, Zamora, Zamora, Pesqueira, Pesqueira, San Pedro, San Pedro, Tronconal, el Tronconal. just to start. Nada más para empezar. There's a church, I forget where it's at. I don't remember the city, Hay una iglesia que no recuerdo en qué parte está, but this is one of the older, it's one of the senior pastors from Calvary Chapel. pero esta es de de un pastor Anciano, anciano de los de originales de los fundadores de Calvary Chapel. Pero él murió. Pero his church su iglesia is in a city of 5,000 people, está en una ciudad de 5,000 personas and he has 3,000 people attending his church. y él tiene 3,000 de ellas atendiendo a su iglesia. Where I went to Bible college, Donde yo fui a mi escuela Escuela bíblica Bíblica, in Yucca Valley in California. en Yucca Valley, allá en It's California. an isolated valley at the top of a mountain. Es un valle aislado arriba en una montaña. There's a valley in the top. Hay un valle arriba. There's 3 cities there. Ahí hay 3 ciudades There's 12,000 people that live in that area, y son 12,000 las personas que viven en esa área. and about 2,500 go to one Calvary Chapel there. Y como 2,500 van a una Calvary Chapel que hay allí. Wow. There are people that drive an hour away Hay gente que maneja una hora para llegar a la because they iglesia love the church porque aman a esa iglesia and they love what the church is doing y aman lo que la iglesia está haciendo and they want to be involved in what it's doing. y quieren estar envueltos en lo que la iglesia está haciendo. Our senior pastor, or my mentor, Mike Vincent, Mi mentor, Mike Benson, he says, "I see your church as that. él dijo, I see yo your church veo as a that, tu iglesia tan grande como esas, like that, como eso, así como esa, the way it functions." de la forma como funciona. In total, in this area,
Un total, el total de esta área It's about 5,000 people. son como alrededor de 5,000 personas In San Pedro, Tonconal, and Zacatón. en todos los alrededores. I would love to see this place full. Me encantaría ver este lugar lleno. Not just me teaching, but other pastors teaching, No nada más con mis enseñanzas, sino con otros pastores, enseñanzas de otros pastores. leaders in también, the church, de líderes de la iglesia, a huge group of kids ministry. un grupo enorme de niños. That's the vision we have. Esa es la visión que tenemos. So this is our model. Así que este es nuestro modelo. When you get in a position of leadership, Cuando entren a un lugar, a una posición de liderazgo, okay, then do the work hagan el trabajo and ask others to get involved. y pídanles a otros que se envuelvan. Get the vision from the Lord. Obtengan la visión del Señor. Get the vision for your ministry Obtengan la visión para su ministerio and then do it. y luego háganlo. And share that vision with everybody Y compartan esa visión con todos los demás. so everybody's doing what God says. Para que todos estén haciendo lo que Dios dice. Not what you say, No lo que tú estás diciendo, what God says. sino lo que Dios diga. Okay? So Israel defeats these guys. Así que Israel vence a estos hombres. Okay? Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre El Señor es mi estandarte. Y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. So this is the reason God brought them into war. Esta es la razón por la que el Señor los llevó a la guerra. So they could see how to win the war. Para que miraran cómo Ganar. cómo ganaban una batalla. And to write it down Y para que le escribieran. so that for every generation Para que cada generación they have a model. ellos ya tuvieran el modelo. How do we win the wars? ¿Cómo ganar esas guerras? Well, first, Bueno, primero, the leader needs to be connected with God. el líder tiene que estar conectado con Dios. That's my job. Ese es mi trabajo. I need to stay connected with Him. Yo necesito mantenerme conectado con Él. I need to be listening to Him. Tengo que estar escuchándolo And when He tells me y something, cuando me diga algo, I need to communicate it necesito comunicarlo and tell you guys what God is saying. y decirles qué es lo que Dios está diciendo. And when God tells you something, Cuando Dios les diga a ustedes then algo, you tell others what God is saying to you. ustedes díganselo a los demás lo que Dios les está diciendo. We'll save something else for later, okay? But I was going to say something, but we'll save it for a minute or later, okay? Iba a decirles algo, pero lo vamos a guardar para más adelante. We got 5 minutes left. Okay, so let's read this part. Vamos a leer esta parte. Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, como el Señor había sacado a Israel de Egipto. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después que éste la había enviado a su casa, y a sus 2 hijos, uno de los cuales se llamaba Gersón. Pues Moisés había dicho, he sido peregrino en tierra extranjera. Sí, hay 3. El nombre del otro era Eliezer, pues había dicho, el Dios de mi padre fue mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y vino Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde éste estaba acampando junto al monte de Dios, y mandó decir a Moisés, yo tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Salió Moisés a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se preguntaron uno a otro cómo estaban y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel.
todas las dificultades que les había sobrevenido en el camino y cómo los había librado el Señor. Y Jetro se alegró de todo el bien que el Señor había hecho a Israel, al librarlo de la mano de los egipcios. This is how we know Jethro was a priest of the Yahweh. Así es como sabemos que Jetro era el sacerdote de Yahweh. He worshiped Yahweh. Él adoraba a Yahweh. Moses respected him as a priest. Moisés lo respetaba a él como un sacerdote. He bowed to him Él se Inclinó. inclinaba a él and kissed him. y lo besó. Shared all about what Yahweh did. Compartió con él todo lo que Yahweh había hecho. He wouldn't have done that if he was a priest of some other god. Él no lo hubiera hecho de esa forma si este hubiera sido sacerdote de otro Dios. And when Jethro hears about what Yahweh did, Y cuando Jetro escuchó lo que Yahweh había hecho, he worships Yahweh. él adoró a Yahweh. Okay? So he was another priest like Melchizedek. Él fue otro sacerdote como Melquisedec. Not in the lineage of Aaron, No en el linaje de Aarón, which were all the priests afterwards. que es de donde salieron todos los sacerdotes. This was a different type of priest. Este es otro diferente tipo de sacerdote. God called them personally, A estos Dios les llamó personalmente, no matter who they were sin importar quién fueran or who their family was. o quién era su familia. They were called by God. Estos eran llamados por Dios, They were made to be priests, eran hechos sacerdotes and they worshiped God. y adoraban a Dios. They received offerings Recibían ofrendas to continue to worship God. para continuar adorando al Señor. That's why Abraham brought the tithes of the Por eso battles es que a Abraham le llevó los diezmos from the battle de las batallas to Melchizedek. a Melquisedec. Okay, so that was in Genesis. We'll study that another time. Eso está en Génesis, que ese libro lo vamos a estudiar en otro tiempo. So there were other priests like Melchizedek. Así que sí había otros sacerdotes como Melquisedec. God is never without a witness. Dios nunca está sin testigos, Never. nunca. In the Mayan Empire, En el Imperio Maya there are stories hay historias of people who saw visions, de personas de what? that saw visions Que vieron visiones about things just like the gospel. sobre cosas parecidas a lo del Evangelio. There's today in Islam, El día de hoy en Islam there's the same visions and stories being shown. están las mismas visiones en las historias. God doesn't need us to evangelize. Dios no nos necesita para evangelizar. He wants to use us, Él quiere usarnos, but he doesn't need us. pero no nos necesita. He can do it on his own. Él puede hacerlo por él. He is all powerful and he is omnipresent. Él es todopoderoso y es omnipresente. Okay? So we're going to finish with this last part. Vamos a terminar con esta última parte. Entonces Jetro dijo: Bendito sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo del poder de los egipcios. Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses. Ciertamente esto se probó cuando ellos trataron al pueblo con arrogancia. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificio para Dios. Y Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Al día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo juzgo entre uno y otro, dándoles a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. El suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios.
Entonces enséñales los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar. Además, escogerás entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan la ganancia deshonestas. Y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Que sean ellos los que juzguen al pueblo en todo tiempo. Que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho, y escogió Moisés hombres capaces entre todo Israel y los puso por cabeza del pueblo, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. El pleito difícil lo traían a Moisés, pero todo pleito sencillo lo juzgaban ellos. Moisés despidió a su suegro y este se fue a su tierra. And let's compare that story Vamos a comparar esta historia with these 3 verses. con estos 3 versículos. This is in Numbers. Este está en Números. See, Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. hasta aquí. That first part there, Esa primera parte allí, Moses' heart was sincere. el corazón de Moisés era sincero. He didn't want to fail his job. Él no quería fallar su trabajo. That is the heart of a pastor. Ese es el trabajo de un pastor. It's what I hope my heart is. Ese es el corazón de un pastor. Y espero que ese sea el mío. Okay? I don't want to fail this church. Yo no quiero fallarle a esta iglesia. And for that reason, Y por esa razón, when God tells me something, cuando Dios me dice algo, I do my best to do it. yo hago lo mejor que puedo para And hacerlo. if I mess it up, Y si la riego, okay, then I apologize and do whatever I can to fix it. me Disculpa. me disculpo y hago todo lo posible para arreglarlo. Okay? That's my heart. Ese es mi corazón. And I learned that from these Y stories. yo aprendí eso de estas historias. Okay? Moses didn't want to fail. Moisés no quería fallar. But notice what it says here. Pero noten lo que dice allí. Who tells this to Moses? ¿Quién es el que le dice esto a Moisés? El Señor. The Lord told Moses. El Señor le dijo a Ah. Moisés. Reúneme 70 hombres de los ancianos. That's the other reason we know Jethro was a prophet, was a Es el- priest. Esa es la otra razón por la que sabemos que Jetro era un sacerdote. Because here it says, Porque aquí dice, the Lord spoke to Moses, el Señor le habló a Moisés, but he did it through Jethro. pero lo hizo a través de Jetro. Jetro. Then Luego- Moses confirms it. Then it's confirmed by God. Luego es confirmado a través de Dios. Keep reading. Say 16, 17. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y Wow. llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Interesante, ¿sí? And then here, Y luego aquí, Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda. Entonces el Señor descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad, y el espíritu reposó sobre ellos. Los que se habían inscrito, pero no habían salido a la... y profetizaron en el campamento. Y un joven corrió y avisó a Moisés.
Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Después Moisés volvió al campamento y con él los ancianos de Israel. This is the problem in so many churches today. Este es el problema en muchas iglesias el día de hoy. When God begins to move somebody, Cuando Dios empieza a mover a alguien, the leaders in the church, los líderes de la iglesia they don't let them. no les permiten. It's a lesson that I do not want to make in this church. Esa es una lección que yo no quiero hacer aquí en esta iglesia. And if God starts to work in any one of you, Y si Dios empieza a trabajar en cualquiera de ustedes, and I'm your biggest fan, yo soy su mayor fan. okay? I will help you any way I can, Yo les ayudaré en cualquier forma que yo pueda and I will get every resource at my disposal. y pondré cualquiera de mis recursos que And that I have a access to. disposición de los que yo tengo acceso. And we will pour into you, Y los echaremos sobre ustedes. okay? Everything we can do. Cualquier cosa que podamos hacer. We are Iglesia Agape Nosotros somos Iglesia Agape because porque we want to see what it looks like queremos ver cómo es que se ve if a church loves God si una iglesia ama a with Dios all of their heart, con todo su corazón, with all of their strength, con toda su fuerza, with all of their mind, con toda su mente and all of their soul. y con toda su alma. I want to see what that looks like Yo quiero ver cómo es que se ve y cómo es que es una iglesia así, because I don't think I've ever seen that in a church. porque no creo que yo lo haya visto en alguna iglesia. And I want to see what happens. Y quiero ver qué es lo que va a suceder. Man, I think we can shake Mexico. Creo que podemos cambiar a México. That is the reality. Esa es una realidad. God is the God that can do the impossible. Dios es un Dios que puede hacer lo imposible. He can take one man Él puede tomar a un hombre or two o dos and change a nation. y cambiar toda una nación. He can take a group of faithful leaders Él puede tomar a un grupo de líderes fieles and conquer nations. y conquistar las naciones. That is the God that we serve. Ese es el Dios que nosotros servimos. Let's never forget that. A que nunca se nos olvide eso. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you so much Señor, te damos muchas gracias for the revelation that you've given us por la revelación que nos has dado of who you are de quién eres and who we are y quiénes somos nosotros and who you desire us to be. y quiénes deseas tú que nosotros seamos. Lord, make this vision a reality. Señor, haz de esta visión una realidad. In your time, En tu tiempo, in your way, de tu forma, help us to just follow your lead, Lord. ayúdanos a que nada más seguimos tu guía And pray this in Jesus' name. y lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.